Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy ya continuamos con nuestra serie La correcta doctrina cristiana. Este es el tema número 7 para los que anotan. Y hoy ya vamos a ver una enseñanza preciosa. Y el título es ¿Cómo surge el canon bíblico? Primera parte. Hablamos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 119, versículo 105. Perdón. Salmos capítulo 119, versículo 105. Gloria a Dios. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué tenía que haber algo escritural para que eso pueda ser el fundamento o la base para guiar a los cristianos? Hoy ya lo vamos a ver. ¿Por qué Dios en su soberana voluntad permitió que existiera el canon bíblico? Hermanos, en las anteriores semanas hablamos de las herejías que quisieron entrar a la iglesia cristiana. Primeramente fueron los judaizantes, después estaban los filósofos, los gnósticos, aleluya. Después también vimos que de dentro de la misma iglesia surgieron herejías, gloria a Dios. Hubieron herejías tempranas. La semana pasada vimos una herejía que entró recientemente entre el siglo XIX y siglo XX, aleluya. Pero después de toda esta confusión teológica, va a surgir la necesidad de tener textos objetivos con los cuales podamos debatir aquellos que predican una doctrina diferente, aleluya, que no es la palabra de Dios. Y esos textos objetivos son lo que hoy conocemos como el canon bíblico, aleluya. Recordemos que vimos el primer periodo. ¿Se acuerdan cuál fue el primer periodo? El periodo apostólico. ¿Se acuerdan o no? El segundo periodo, ¿cuál fue? Los discípulos de los apóstoles. Después vimos un tercer periodo. ¿Cuál fue? El periodo apologista, donde los apologistas fueron en contra de todas esas herejías. Pero ahora vamos a ver que surge un cuarto periodo, que se conoce como el periodo canónico. Y en este periodo, mejor dicho, se establece los textos que debían de estar en la palabra de Dios. Aleluya. No vamos a ver hoy día el Antiguo Testamento, hoy día vamos a hablar del Nuevo Testamento. En realidad, la Biblia completa tiene 66 libros. Aleluya. La Biblia de los católicos tiene 73, me parece. Pero hoy ya vamos a ver los 27 libros que corresponden al Nuevo Testamento. Ya la próxima semana estaremos viendo el Antiguo Testamento. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Cómo saber qué libros tienen que ser parte de la Biblia? Y eso lo vamos a responder hoy. Escuchen, antes de formar el canon se hicieron credos para luchar contra las herejías. El primer credo fue el credo apostólico. El primer credo, fue el credo apostólico. Aleluya. Luego estaba el credo de Nicea. Luego está el credo Nison-Constantinoplano. Estaba ese credo. Que son muy diferentes al credo católico. Creo en la Santa Iglesia Católica y María y no sé qué tantos. Ese es un credo que crearon los católicos. Y los credos eran una manera de sintetizar y a la vez organizar las verdades escriturales. Por eso se crearon los credos, para ya definir la doctrina, la ortodoxia cristiana. Pero todo esto no fue suficiente. Gloria a Dios, aleluya. Lo más importante era tener una Biblia. ¿Por qué? Porque
El tener la Biblia objetiviza el conocimiento. Gloria a Dios. Escuchen, el judeocristianismo siempre fue una fe escritural, basada en los textos. Porque si no se basara en un texto, hermanos, entonces todo valdría. Todo lo que se me ocurre. No hubiera un criterio objetivo de evaluación, porque se pudiera tergiversar las ideas que se reciben oralmente. ¿Están entendiendo? También se puede tergiversar pensamientos que son comunicados oralmente o de manera no escrita. Pero cuando el pensamiento está escrito, podemos volver al texto y decir, no. Lo que usted está enseñando está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice eso. ¿Están entendiendo? ¿Por qué creen que el Señor envió la ley? Los mandamientos que se escribieron de su propia mano. Es por eso que es tan importante la escritura, hermanos, para los judíos. Y vamos a ver cómo Jesús ratifica todo esto. Es en la misma línea, para que los cristianos tengamos un conocimiento objetivizado sobre la cual pueda sostenerse la fe y así poder combatir con todas esas herejías, con todas esas falsas doctrinas que surgen dentro del mismo cristianismo. ¿Están entendiendo? Escuchen, la palabra canon viene de una palabra hebrea, ganek, que significa caña. También viene de la palabra hebrea canon, que también significa caña. Y alguien dirá, ¿pero por qué caña, pastor? Porque en esa época, para medir las cosas, se utilizaba la caña. Era un palito así como la caña de azúcar. Y con esa caña se medían todas las cosas. Por ejemplo, ¿cuánto mide esta casa? 1000 cañas. ¿Están entendiendo? Hágame una mesa de 5 cañas. ¿Están entendiendo? Y canon hace referencia a eso. Es decir, la manera de medir como una doctrina es bíblica o no es bíblica. El canon es un instrumento de medición para saber si un texto es o no es sagrado. Tenemos que entender que Dios se revela por medio de las Escrituras, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. Toda escritura es inspirada por Dios. O sea, que Dios inspiró. ¿A quiénes? A los hombres, obviamente. Porque muchos de cómo saben que la Biblia fue escrita y es la voluntad de Dios, porque la Biblia mismo lo dice. Nosotros creemos que la Biblia es inmutable, es incambiable, que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es lo que hemos creído siempre, todos los verdaderos cristianos protestantes en toda la historia. Entonces, la Escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra inspirada, en la definición del griego, significa que Dios mismo habló. Eso significa, que Dios mismo habló. Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, hermanos, toda la Escritura es útil, no solo una parte. Lastimosamente, muchas iglesias solamente hablan del Nuevo Testamento. Y dicen que el Antiguo Testamento ya no sirve. ¿Qué? Hay pastores que no usan los textos. Gloria a Dios, aleluya.
del Antiguo Testamento, libros del Antiguo Testamento, y todo es Nuevo Testamento, todo es el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento. Y eso es un error, porque aquí dice claramente que toda la Escritura es útil. Ahora, cuando dijo esto Pablo, tal vez tú dices, ¿de qué Escritura estaba hablando? ¿Estaba pensando en el Antiguo Testamento? ¿En la ley? ¿Ah? Alguien dirá, no, pastor, porque recuerda que Pablo dijo que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, y que la ley se cumplió en Cristo. ¿Será que Pablo no se estaba refiriendo al Antiguo Testamento? ¿Será que Pablo solamente se estaba refiriendo o estaba hablando del Nuevo Testamento? ¿Ah? Hermanos, aquí Pablo se está refiriendo a toda la Escritura, es decir, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, porque Dios inspiró el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Ay, ¿cómo sabe usted eso, pastor? ¿Quién escribió el Génesis? ¿Ah? Moisés. Moisés estaba ahí a los inicios de la creación del mundo. ¿Ah? ¿Por qué no lo escribió Abel? ¿Por qué no lo escribió Adán? No. ¿Ah? ¿Quién le reveló? ¿Quién le inspiró a Moisés? Dios. Así como también inspiró a los apóstoles para que escribieran el Nuevo Testamento. ¿Están entendiendo? Amén. Por eso dice, toda la Escritura es útil. Hermanos, no podemos agarrar de la palabra de Dios lo que nos gusta. Esto me gusta, esto de la bendición, de la sanidad, esto me gusta. No, toda la Escritura es útil. Aun cuando dice que Dios castiga la desobediencia de sus hijos, sí, porque es útil, ¿sí o no? ¿Cuántas veces Dios nos castigó? En ese momento nos dolió, sí, pero después reconocimos que nos hizo bien, ¿sí o no? Que es para nuestro bien, ¿sí o no? Entonces toda la Escritura, hermanos, es útil, no solo una parte, no solo lo que me gusta, no solo el Nuevo Testamento. El problema es que hay que saber interpretar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para extraer el mensaje y no añadir al mensaje, ni acomodar el mensaje a mi conveniencia. ¿Dios? Tenemos que extraer lo que la Biblia dice. ¿Qué era lo que el Señor quería comunicarnos, enseñarnos? ¿Están entendiendo? Y lo que aquí Pablo está diciendo es que la Escritura es inspirada por Dios, por ellos, y son útiles. Y aquí surge una pregunta: ¿cuáles son esas Escrituras inspiradas por Dios? ¿Cuáles? ¿Ah? Ahorita lo vamos a saber. Mateo capítulo 21, versículo 42. Mateo capítulo 21, versículo 42. Miren lo que dice el Señor. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Nunca leísteis. ¿A qué Escrituras se estaba refiriendo el Señor Jesús? ¿Ah? A las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? ¿Qué? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y aquí el Señor ya está sacando un pasaje del Antiguo Testamento. Y a lo largo de su ministerio Jesús mencionó todos los libros del Antiguo Testamento. Y cuando Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, también está incluyendo aquellos textos que Jesús consideró inspirados
por Dios. O sea, el Antiguo Testamento. Vayamos a Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 17. Y lo vamos a leer hasta el 21. Lucas, capítulo 4, versículos 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y aquí nuevamente el Señor, ¿qué está haciendo? Está sacando un pasaje del Antiguo Testamento. Gloria a Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque todos son estos extractos de pasajes del Antiguo Testamento. Por eso dijo: hoy se cumplió esta escritura. Esta es la profecía. Yo soy el año agradable del Señor. Aleluya. ¿Están entendiendo? Amén. Entonces el Señor Jesús está rectificando que esas escrituras son inspiradas por Dios. Hermanos, en el concilio de la Odisea, cuando recién se estaba organizando el canon, dijeron: el único canon inspirado es el Antiguo Testamento, porque Jesús lo confirmó. Pero eso era un error, hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús también nos dio enseñanzas, nuevos mandamientos, ¿sí o no? Los apóstoles lo confirmaron y nos hicieron comprender las profecías del Antiguo Testamento. Gloria a Dios, ¿sí o no? Aleluya. Y si dejaron a un lado el Antiguo Testamento como único canon, ahora estuviéramos perdidos, ¿sí o no? Tal vez seguiríamos guardando la ley sacramental, gloria a Dios, y todo eso. Las herejías hubieran sido peor. ¿Por qué? Porque necesitábamos las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles. ¿Para qué? Para dar una correcta interpretación de las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Y como ya lo dije unas semanas atrás, Martín Lutero dijo que el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Ahora, aquellos que son lectores de la Biblia, nos daremos cuenta que Jesús mencionó todos los libros del Antiguo Testamento. Habló de los Salmos, habló de los Proverbios, habló de Moisés, habló de David, habló de Jonás, habló de los profetas mayores, habló de los profetas menores, habló, glorios, de Abel. Aleluya. Es decir, Jesús mismo confirma el canon del Antiguo Testamento. Escuchen, pero Jesús en ningún momento menciona los libros apócrifos. Y estos libros son de dudosa procedencia y no tienen inspiración divina. Por eso Jesús nunca los mencionó. ¿Están entendiendo? Y miren cómo Pedro también nos habla de las escrituras sagradas, o de escrituras sagradas. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Escuchen. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí
Pedro está diciendo, nuestro amado hermano Pablo, que se le ha dado una sabiduría que no era lo que Pablo pensaba, no era las enseñanzas de Pablo, sino era algo que había recibido. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que esas escrituras se escribiera, esa inspiración de Dios se escribiera por medio de Pablo. ¿Están entendiendo? Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahora, ¿se dan cuenta que aquí Pedro está colocando las escrituras de Pablo, las epístolas de Pablo, a nivel de las otras escrituras? ¿Sí o no? ¿Cuáles eran las otras escrituras? El Antiguo Testamento. Y las escrituras de Pablo las está poniendo al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. ¡Aleluya! Y dice que estas escrituras del Antiguo Testamento, los indoctos e inconstantes torcían para su propia perdición. ¿Por qué? Porque ellos le daban la interpretación que querían. Gloria a Dios. ¿Quién es un indocto? Aquel que no tiene un conocimiento. Gloria a Dios, no fue educado, no fue discipulado. Y el inconstante es aquel que se deja llevar por todo viento de doctrina, que no tiene una doctrina en su vida fundamental. Hermanos, no está sobre la roca, sino que es una persona que se deja llevar por cualquier tipo de doctrina. Por eso Pedro dice, escuchen a Pablo, porque lo que él ha escrito fue inspirado por el Espíritu Santo, fue algo que recibió de parte de Dios. Y aquí Pedro está ratificando que los textos de Pablo son inspirados. Y les recuerdo que el que más escribió el Nuevo Testamento, ¿quién fue? Pablo. Y aquí vemos que en la mente de los apóstoles estaba la necesidad de tener escritura que contengan la verdad absoluta, inamovible, incuestionable, incambiable. ¿Por qué? Porque era Jesús quien les había enseñado. Era el Espíritu Santo quien había inspirado para que se escribiera todo esto. Aleluya. Hermanos, uno de los requisitos para ser apóstol, y todos los cristianos protestantes hemos creído esto a través de la historia, que uno de los requisitos para ser apóstol era haber sido enseñado directamente ¿por quién? Por Cristo. ¿Sí o no? Los 12 apóstoles fueron enseñados directamente por Cristo. Obviamente, uno se perdió, Judas, entró Matías, pero todos ellos fueron todos ellos fueron enseñados directamente por Cristo. Y Pablo también fue enseñado directamente por Cristo. Y él da testimonio de esto. Vayamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículo 15. Y miren, cómo Pablo fue instruido directamente por Jesús. Por eso nosotros reconocemos y decimos que el último de los apóstoles fue Pablo. No la diadema de apóstoles que hoy día hay por todo lado. Porque ellos no fueron inspirados por Cristo, hermanos. No fueron enseñados directamente por Cristo. Miren lo que dice. Pero cuando agradó a Dios que me aparte desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Miren, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no le enseñaron otros apóstoles. Ni subí a Jerusalén
a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y esto habla de que él fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Y estuvo ahí 3 años. Y el versículo 19, y el versículo 18 lo confirma. Después, pasados de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aleluya. Entonces, los escritos de Pablo eran muy altos, eran muy profundos para un pescador como Pedro. Recordemos que Pablo fue una persona muy bien preparada. Era un políglota, hablaba varios idiomas. Aleluya. Entonces, todo lo que él enseñaba era difícil de entender. Inclusive para Pedro no era fácil de entender. Y mucho menos los indoctos e inconstantes. Por eso dice Pedro que ellos estaban torciendo para su propia perdición la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a la palabra de Dios, hermanos, no le podemos dar la interpretación que queramos, que pensemos, que nos guste. No podemos agarrar la Biblia y darle, gloria a Dios, aleluya, a la interpretación que nosotros queramos. No. Gloria a Dios. Entonces, al ver que Pablo había sido inspirado por Dios, Pedro dijo: esto es lo que escuché de Jesús. Y añade: escuchen a Pablo, óiganlo. Efesios capítulo 2, versículo 20, miren lo que dice. Efesios capítulo 2, versículo 20. Así dice el Señor: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Estamos edificados, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que la edificación de la iglesia va a estar sobre los apóstoles y los profetas. Escuchen, cuando los apóstoles hablaban de los profetas, se estaban refiriendo a quiénes? A los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo conocían los apóstoles a los profetas? ¿Ah? ¿Cómo? Porque estaba escrito. Pero ahora Pablo ya no habla solo de profetas, sino también de apóstoles. Y estos son el fundamento de la iglesia. Obviamente que están sobre la piedra fundamental, que es Cristo Jesús. Y esto tenemos que entender los cristianos. Tenemos que entender los que somos parte de la iglesia, que nuestro fundamento está sobre los profetas, sobre todo lo que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento y todo lo que escribieron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Hermanos, la única forma de conocer el fundamento es por medio de las Escrituras. No hay más. Por eso es que muchas veces les recomiendo: escudriñen la palabra de Dios, escudriñen la palabra de Dios. Porque hoy día muchos hombres que están torciendo las Escrituras y le están dando la interpretación que ellos quieren. Ahora, hay otros que tuercen las Escrituras, ¿saben por qué? Porque no tienen la capacidad mental y de raciocinio para poder entender. ¿Por qué? Porque no fueron formados, educados, discipulados. Y no tienen la capacidad interpretativa de textos. E interpretan de acuerdo a su criterio. Por eso está la iglesia como está. Porque hoy día los pastores se están olvidando de discipular a las ovejas. Porque es de las mismas ovejas que van a salir los futuros pastores, hermano. Pero solamente les hablan de prosperidad, solamente les hablan de sanidad, solamente les hablan de ser exitosos y todo eso.
les dicen, si tú quieres tienes que pagar cierta cantidad y tienes que entrar a un instituto. Pero ese es un error. El pastor mismo dentro de la misma iglesia tiene que discipular a los futuros pastores. Por eso, qué pena. Hoy día el líder es el que más da. O ahora ya están apadrinando. Como yo soy pastor, mi hijo pastor, mi nieto pastor y todos pastor. No, no es así, hermanos. No se ve eso en la Biblia. No se ve que los hijos de Moisés fueron los próximos libertadores de... No, no es así, no se encadena. Este es un llamado. No es por apadrinamiento. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, estudien las Escrituras. Entonces, esos hombres que no estudian, que no están preparados, que no han sido discipulados, cuando van a hacer una enseñanza, no toman en cuenta el contexto social, no toman en cuenta el contexto cultural, político, económico, no toman en cuenta las reglas de interpretación actual, la hermenéutica, la exégesis. Y como no se dan cuenta, gloria a Dios, porque ignoran todo esto, van a salir o van a sacar falsas predicaciones, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. No saben qué es el don de profecía. Por eso en muchas iglesias yo soy la profetisa, yo soy el profeta a las naciones. Porque no entienden que ese tipo de profetas ministeriales o el profeta ministerial ya no existe. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque no tienen la capacidad interpretativa de textos. Qué pena, ¿no? Aleluya. Entonces necesitamos estudiar para entender el contexto, para entender lo que ellos escribieron. Pero cuando una persona ignora todo esto, comienza a inventar herejías, cosas antibíblicas, que les hacen creer a las pobres ovejas como que fue que Dios mismo habló. Hay muchas cosas dentro de la iglesia que son antibíblicas, que no están escritas en la Biblia. Qué pena. Por eso, hermanos, hay una ignorancia tremenda que asusta, que da miedo dentro de la iglesia cristiana. Ahora, ¿cómo sabemos que los 66 libros de la Biblia son los libros correctos? ¿Cómo sabemos? Ay, pastor, ¿cómo podemos saber eso? Ahora no vamos a ver los 66 libros, solamente vamos a ver lo que le corresponde al Nuevo Testamento, los 27 libros. Porque hubo más de 2000 textos. Eran como 2 libros que tenían que ser parte del canon, hermanos. Ay, ¿cómo vamos a saber ahora, pastor? Estamos en un problema. Gloria a Dios. Y vamos a hablar. Lo primero que tenemos que entender es que la gente de ese tiempo eran muy cercanos a Jesús. Gloria a Dios. Ellos oyeron lo que Jesús había enseñado y tenían bien claro cuáles eran las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Por eso cuando leían un libro y decía algo diferente a lo que Jesús o los apóstoles habían enseñado, lo descartaban y decían, no, esto es imposible que haya escrito Jesús o los apóstoles, porque eran cercanos. Es como esto, les voy a poner un ejemplo. Todos ustedes saben lo que yo predico, ¿sí o no? Amén. Ustedes serían como los discípulos. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Imagínense que un día no estoy por X o Z motivo y viene alguien y les dice: el pastor Marco Quinteros me dijo que hoy día voy a hablar de la prosperidad, de cómo ser exitoso.
¿Qué dijeron ustedes? No. No me vengan con esas cosas, porque el pastor Marco nunca ha predicado nada de eso. Entonces dan cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes son cercanos a mí. Ahora, si eso se le preguntara a otra persona de otra iglesia, entonces ya se duda, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque como él nunca asistió aquí, nunca escuchó mis enseñanzas, entonces quién sabe lo que pueda pensar o lo que pueda decir. ¿Están entendiendo? Entonces, de la misma forma, los discípulos que eran cerca a Jesús, a los apóstoles, sabían muy bien qué es lo que Jesús enseñaba y qué era lo que los apóstoles enseñaban, cuál era la doctrina correcta. ¿Están entendiendo? Ahora, si fuéramos los de hoy, los que descartamos los textos, o alguien que no fue cercano a Jesús o a los apóstoles, entonces dudaría, ¿sí o no? No, ¿de cómo sabe? No. Pero, hermanos, los discípulos de los apóstoles, ellos querían guardar la sana doctrina, porque ellos conocían la doctrina. Es más, muchos de ellos escucharon las enseñanzas que predicaba Jesús y los apóstoles. Ellos fueron testigos oculares y auriculares, porque ellos vieron y escucharon lo que Jesús y los apóstoles enseñaron. Escuchen, los católicos tienen 73 libros, porque ellos incluyeron los libros apócrifos, y ellos los llaman deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque dicen, hay dudas, tampoco está 100% descartado, hay dudas. Por ellos, ¿sí? Aleluya. Pero el problema de esto, hermanos, es que ellos acusan a los protestantes y ellos dicen, los protestantes quisieron sacar las evidencias del purgatorio. Hermanos, eso es una mentira. Rayos. Porque aún en los libros apócrifos, hermanos, no habla de, gloria a Dios, aleluya, del purgatorio. Gloria a Dios. Aún con los mismos libros apócrifos pudiéramos demostrar que el purgatorio es una mentira. Hermanos, el verdadero problema, gloria a Dios, aleluya, con los libros apócrifos es que, gloria a Dios, hay duda en su autenticidad. O sea, no hay seguridad de que lo escribieron los apóstoles o los discípulos de los apóstoles. No hay duda. Perdón, hay duda. No se sabe quiénes escribieron esos libros apócrifos. No son inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. Ahora, escúchenme bien. Por favor, yo creo que ya son suficientemente maduros para entender esto. No quiero decir con eso que esos libros no tengan verdades. Hay muchas cosas que dicen esos libros que son verdades, pero eso no significa que tengan una inspiración divina. Rayos. Ese motivador que ahora tiene muchos renombre, está siendo muy reconocido, Kenji, ¿lo han escuchado? Hay cosas que dice que son verdades, ¿sí o no? ¿Sí o no? Rayos. Pero eso significa que es inspirado por Dios, que es un pastor. ¿Verdad que no? Y así hay muchos libros alrededor del mundo que tienen verdades, pero eso no significa que fueron inspirados por Dios, porque así como tienen muchas verdades, también tienen muchas cosas falsas. Hay muchas verdades que dice este Kenji, pero lo he escuchado, también hay muchas mentiras, muchas cosas falsas que dice este hombre. ¿Están entendiendo? Pero los libros inspirados no tienen error alguno. Esa es la diferencia. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios.
Ahora, cuando hablamos de libros apócrifos, no significa que estamos hablando de libros satánicos. No. Por favor. Ay, no, hay que leer esos libros. No, todo lo contrario. Hay que leerlos. ¿Por qué? Porque tienen enseñanzas buenas. Pero no los podemos poner al nivel de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay dudas. Y si hay dudas, no son. Pero en la palabra de Dios no hay dudas. Creemos que esta es palabra infalible de Dios. ¿Están entendiendo? Y no solamente fueron los textos apócrifos, gloria a Dios. Hubieron muchos otros textos que ni los católicos, ni los protestantes, ni los judíos consideran sagrados. Ejemplo, el Evangelio de Jonás, el Evangelio de Judas, la Didaché, y una cantidad de epístolas apócrifas. El libro de Enoc, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo hubo un debate para ver si la Didaché o la Didaché debía ser parte de la Biblia. Y aunque la Didaché es un libro maravilloso, maravilloso, gloria a Dios, habla gloria a Dios, de cómo se debe hacer los cultos, las reuniones, gloria a Dios, habla de eclesiología de una forma maravillosa. Hermanos, fácilmente la Didaché puede ser parte de la Biblia, gloria a Dios. Pero no se sabe quién lo escribió, ni por qué. Y si se lo incluiría en la Biblia, no contradeciría nada de las Escrituras, nada de la doctrina. Gloria a Dios. Antes lo confirmaría. Gloria a Dios. Pero al no saber el autor y sus vínculos, hay duda enorme sobre la Didaché, de que ha sido un libro inspirado. Ahora, la mayoría de las epístolas apócrifas fueron escritas por los gnósticos y quisieron atribuírselas a los apóstoles, a María Magdalena, inclusive al mismísimo Jesús. Y el único fin de ellos era usar los nombres de ellos, ¿para qué? Para manipular las doctrinas y así darles autoridad, gloria a Dios, como libros inspirados. Esa era la intención de los gnósticos. Esa era la intención de los gnósticos. Y los enemigos de Cristo y de la Biblia dicen, sacaron esos libros porque contradecía lo que los otros libros dicen. Pues claro, ¿por qué? Porque los otros libros estamos seguros que son inspirados por Dios. Y no solo eso, la gran mayoría de esos libros fueron escritos, escúchenme bien, 300 años después de que los apóstoles murieron. Gloria a Dios, aleluya. Ya no existían ni los discípulos de los apóstoles, es decir, no fueron escritas ni por los apóstoles ni por sus discípulos. Gloria a Dios. Por eso es que no son auténticas. Alguien dirá, pero pastor, ¿y el libro de Enoc? ¿Qué acaso Judas no dice respecto a la profecía de Enoc? Sí, Judas lo dice, pero eso no significa que sea un libro sagrado. Jesús nunca habló del libro de Enoc, nunca. Gloria a Dios. Pero sí habló de los demás libros, aleluya, del Antiguo Testamento. Y aunque el libro de Enoc contenga varias verdades, pero no podemos ponerlo al nivel de las Escrituras. Gloria a Dios. Y no solo eso, el libro de Enoc fue muy manipulado. Hay varias versiones y no sabemos si ese libro la escribió Enoc. Por eso ni los propios judíos la incluyeron en el canon del Antiguo Testamento. Y los cristianos, al no tener la seguridad, tampoco lo hacemos. Escuchen bien. El canon, hermanos, no se hizo de una forma arbitraria o por capricho, como algunos dicen. Vino Constantino y dijo, este libro sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. No. Qué pena, esos no estudian, no leen la historia, no conocen la historia. Así no fue. ¿Por qué? Porque a Constantino no le importaba qué libros iban a ser parte del canon.
Es más, él ni siquiera definió el canon en el concilio de Nicea, como algunos dicen. Así que hay que ser ignorantes para creer que fue Constantino quien definió qué libros iban a estar en el canon. Hermanos, la intención de Constantino era político. Nada más él estaba interesado en la política, en atraer más gente y nada más. Escuchen, esto también es importante. Tampoco el canon fue hecho por la Iglesia Católica Romana. Eso es mentira. Gloria a Dios. Ellos definieron su canon en el Concilio de Trento en el año 1545, muchísimo después de que ya teníamos el canon completo. Entonces, ¿quién definió el canon? La Iglesia Universal. Por eso es que le atribuyen a la Iglesia Católica, porque católica significa universal. Pero vuelvo a repetir, la Iglesia Católica no definió el canon, por favor, sino la Iglesia Universal. Ellos, los discípulos de los apóstoles, los primeros cristianos, ellos fueron los que definieron, gloria a Dios, aleluya, el canon. Y ahorita lo vamos a ver respaldado por fechas. Ahora, en el canon, hermanos, no todos los libros son escritos por los apóstoles. Si se han dado cuenta. Pero antes, por favor, esto es muy importante, me estoy olvidando. El libro de los Hebreos no se sabe quién lo escribió. ¿No se sabe quién lo escribió? Alguien dirá, pastor, ¿por qué no pusieron también la Didache? Porque tampoco se sabe quién lo escribió, pero tiene mucha doctrina buena y no contradice a la Biblia. ¿Por qué? Gloria a Dios. Hermanos, el libro de Hebreos fue incluido en esa época. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que el autor era Pablo. Eso era algo que ellos no cuestionaban. Ahora en nuestros días cuestionan. ¿Qué esto? Pero no. Ellos sabían que el autor del libro de Hebreos fue Pablo. Yo también estoy seguro que ese libro lo escribió Pablo. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, no todos los libros del Nuevo Testamento los escribieron los apóstoles. Uno de ellos, el libro de Santiago, lo escribió el hermano terrenal de Jesús. Y él no era el apóstol Santiago, por si acaso. Gloria a Dios. Por eso no la quisieron incluir en el canon. Ahora, ¿por qué fue creado el canon? Ya lo dijimos en una anterior clase, gracias a Marción, porque Marción había hecho su primer canon. Obviamente le había puesto los libros que le gustaban para sacar provecho. Él creó el primer canon según su criterio. Gloria a Dios. Entonces la iglesia dijo, nosotros tenemos textos con los que hemos predicado durante años y sabemos que son las verdades de Dios, pero no las hemos organizado ni las hemos compilado como el Antiguo Testamento, porque en ese tiempo ya estaba compilado el Antiguo Testamento. Entonces dijeron, es hora de que nosotros nos pongamos de acuerdo para definir cuáles son estos textos de los cuales estamos seguros que son las verdades del Evangelio, porque Marción tiene su canon. Entonces, ¿cómo le vamos a debatir? ¿Cómo vamos a pelear contra él si nosotros no tenemos el canon bíblico? Entonces, escúchenme bien, en ese tiempo ya había libros que se consideraban sagrados. ¿Por qué? Porque tenían una verdad absoluta, porque era lo que Jesús había enseñado, lo que los apóstoles habían enseñado. ¿Y cómo comprobamos esto? Escuchen. Policarpo, en el año 125 después de Cristo. 125. Más o menos se calcula que Jesús murió el año 30, al 33. Los apóstoles vivieron más o menos hasta el año 80, 90. Gloria a Dios. Y allá salieron los discípulos de los discípulos. Entonces, estos hombres fueron hombres que vieron audiblemente a Jesús y oyeron a los apóstoles. Entonces, Policarpo, en el año 125 después de Cristo, escribió
sobre el libro de los Efesios como sagrado y dijo la Sagrada Escritura. Otro ejemplo, Justino, año 150 después de Cristo, habló de las memorias de los apóstoles, haciendo referencia a todos los libros apostólicos que utilizaron ellos para enseñar a otros. Irineo habla de los 4 evangelios en el año 170 después de Cristo. No dice cuáles eran esos evangelios, pero ya se usaban los evangelios. Eusebio de Cesarea era un historiador cristiano. Dice, ¿cuáles fueron las 4 condiciones para definir qué libros iban a estar en el Nuevo Testamento? O también se le conoce como los 4 criterios para definir inspiración divina. Escuchen, esto es importante. Criterio número 1. Tenía que ser escrita por un apóstol o respaldado por un apóstol. O sea, ser un discípulo de un apóstol. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron enseñados directamente por Cristo. Ese era el requisito. Ahora, ¿estos fueron los únicos escritos que escribieron los apóstoles? No. Los apóstoles escribieron más libros, por si no lo sabían. Amén. Pero no los incluyeron. Y vamos a ver por qué. Aleluya. Hermanos, ellos hablan, pues, cuentan ellos de su vida cotidiana, de cosas que hacían. Bueno, eso, ellos, para nosotros no tiene relevancia. Porque ellos, lo fundamental en un escrito tiene que ser Cristo, su obra y los apóstoles. Pero no lo que hacen cotidianamente. Es como, por ejemplo, yo me lavo la cara, me afeito, ahora me estoy queriendo hacer un candadito. Es cosas, hermano, no nos importa. Pero sí, cuando tengo que enseñar la palabra de Dios, eso sí les interesa. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Era por eso que los otros libros no fueron tomados en cuenta. Ahora, alguien dirá, pastor, pero Lucas no fue un apóstol. Sí, no fue. Ni siquiera fue judío Lucas, por si no lo sabían. Pero Lucas fue discípulo de Pablo. Amén. Lo acompañó en sus viajes. Por eso muchos de los conceptos de Pablo los incluye Lucas. Y al ser un texto tan organizado y al ser discípulo de Pablo, es incluido. Amén. Porque él estuvo desde el comienzo. Es más, Lucas seguramente conoció hasta Jesús. Aleluya. Seguimos avanzando. Otro ejemplo, Marcos. Tampoco fue apóstol. Él fue el discípulo de Bernabé, Juan Marcos. ¿Se acuerdan? Pero Juan Marcos fue en primera instancia discípulo de Pablo. ¿Se acuerdan o no? Aunque lo abandonó. Gloria a Dios. Por eso tuvieron una discusión con Bernabé. Tuvieron una discusión con Bernabé. Ay, ya no quiero que me acompañe tu sobrino porque nos abandonó. Pero, gloria a Dios, Marcos se arrepintió. Aleluya. Después se hizo también discípulo de Pedro. ¡Qué privilegio! Juan Marcos fue discípulo de Pablo y de Pedro. Amén. Aleluya. Seguimos avanzando. Por eso, hermanos, escúchenme bien. La gran mayoría de historiadores y de los primeros cristianos creían que el evangelio de Marcos no era de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos era un niño cuando sacrificaron a Jesús y todo eso. Por eso creen que Pedro fue quien dictó a Marcos para que escribiera el evangelio. Y muchos dicen que no debía de llamarse el evangelio de Marcos, sino el evangelio de Pedro. Ese es el primer criterio. Criterio número 2. Los textos tenían y tienen que esbozar
lo que todos los cristianos históricamente hemos creído. Es decir, esos libros deben ser acordes a lo que Jesús y los apóstoles han enseñado. Esto es muy importante. Deben tener coherencia. Y eso no debe de cambiar, porque tiene que haber armonía. Ejemplo, si yo estoy seguro que Pablo me dijo lo mismo que dijo Jesús, entonces todos los otros libros tienen que armonizar con lo que dijo Jesús, porque Pablo ya me lo dijo. ¿Están entendiendo? Y si por allá hay otros libros que quieren incluir a la Biblia, pero no armoniza con lo que enseña Jesús, entonces, ¿los vamos a incluir? No. ¿Están entendiendo? Hermanos, los libros sagrados no se pueden contradecir. Ay, pero pastor, hay muchas contradicciones en los evangelios. No, son supuestas contradicciones. Pero en el contexto general de esos evangelios no hay contradicciones. Es por eso que no incluyeron otros evangelios. ¿Por qué? Porque esos otros evangelios contradicen las enseñanzas generales. Aleluya. Por eso solo son 4 evangelios, aunque hay más de 30 supuestos evangelios. Escuchen, los textos debían ser igual a las costumbres que practicaban todas las iglesias en ese tiempo. Las enseñanzas debían ser también muy importantes para aquel tiempo. Por eso no incluyeron los otros escritos de los apóstoles. Porque ¿para qué le va a interesar con qué se afeitaba la cabeza Pablo? Eso no nos importa. ¿Están entendiendo? Hermanos, también estos textos, escúchenme bien, esos textos debían ser de uso constante, o sea, en ese tiempo, y generalizado a largo plazo. Por eso no puede ser cualquier libro. Eran libros que ya se usaban en las iglesias constantemente, de forma general, y muy pocos textos cumplían con estos requisitos. Es decir, ellos no estaban buscando, a ver, ¿qué libros vamos a poner en la Biblia? ¿Qué libros van a ser parte de la Biblia? No. Estos textos o estos libros ya se usaban, ya se predicaban con esos libros desde un principio en la mayoría de las iglesias de ese tiempo. ¿Están entendiendo? Por este motivo el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, de María Magdalena, etcétera, no son tomados en cuenta, porque el centro del texto debe ser Jesús y sus apóstoles. Pero el centro de esos evangelios eran otras cosas. Por eso se las descartó. Por eso los verdaderos cristianos protestantes creemos que Dios solo habla a través de su palabra. ¿Están entendiéndolo? Vamos a seguir avanzando. Por eso, hermanos, cuando organizaron el canon del Nuevo Testamento, no hubo tanta controversia ni tantos debates, aunque hubo diferencias. Lo más controvertido fue con respecto al libro de los Hebreos. ¿Por qué? Porque ellos decían, no hay autor, pero ya se los dije. Ya los discípulos de los apóstoles sabían que esto lo había escrito Pablo. También hubo un debate sobre el libro de Santiago. ¿Por qué? Porque no era el apóstol, es su hermano. No ellos. Pero al ver, principalmente este libro no lo quisieron recibir porque había una aparente contradicción entre lo que enseñaba Santiago y lo que enseñaba Pablo, que la fe se recibe por obras y que no, que la fe es por gracia. Pero después que estudiaron, escudriñaron, vieron que Pablo estaba hablando desde diferente perspectiva y Santiago estaba hablando desde otra perspectiva. No hay contradicción, ya lo estudiamos. Inclusive el mismo Lutero quería excluir el libro de Santiago, pero después de estudiar pudo darse cuenta que no había ninguna contradicción,
sino que simplemente estaban hablando desde diferentes perspectivas. Porque Santiago decía, ustedes dicen que tienen fe, pero no tienen obras. Pero Pablo decía, la verdadera fe va a dar como resultado buenas obras. Ya lo estudiamos muchas veces y se dieron cuenta que no hay contradicción, más bien se complementan. También hubieron dudas en los libros de Segunda de Pedro, Segunda de Juan, Apocalipsis y Tercera de Juan. Apocalipsis sobre todo. Lo sacaban, lo metían, lo sacaban, lo metían, lo sacaban, lo metían. ¿Por qué? Porque es un libro muy complejo. Y sigue siendo, ¿sí o no? Además, difícil de interpretar. Y sigue creando hasta el día de hoy divisiones entre los cristianos, ¿sí o no? Y salen los premilenialistas, los dispensacionalistas, y tratan de herejes a los aminemialistas. Y todo esto, ¿por qué? Por el libro de Apocalipsis. Porque es complejo. Pero fue incluido porque lo escribió el apóstol Juan, no había duda. Y además fue la revelación de Jesucristo. Por eso dijeron, aunque no lo entendamos, no por eso deja de ser inspirado. Y lo incluyeron. En el año 95, después de Cristo, Clemente mencionó 8 libros de los 27 que pertenecen al Nuevo Testamento. Y dijo que eran sagrados. En el año 108 después de Cristo, Policarpo reconoció 15 libros como sagrados de los 27 del Nuevo Testamento. Más después, en el 185 después de Cristo, Irineo mencionó 21 libros de los 27 del Nuevo Testamento. En el año 200 después de Cristo, Hipólito reconoció 22 libros de los 27 del Nuevo Testamento. Escuchen, el primer canon fue el de Muratori. Incluía todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Hebreos, Santiago y Tercera de Juan. O sea, este canon de Muratori solo incluía 24 libros, excluyó a 3. Pero en el concilio de Hipona del año 393 después de Cristo y en el concilio de Cartago del año 397 después de Cristo, confirmaron la autoridad de los mismos libros, pero en esta ocasión añadieron Hebreos, Santiago y Tercera de Juan. Porque después de haber hecho una revisión, reconocieron que estos libros eran inspirados. Ahora, el proceso, hermanos, de crear el canon no fue perfecto. Hubieron muchos errores, falencias humanas. Pero tenemos que entender que es Dios en medio de la historia quien definió el canon. Casa de Oración cree no solo que la Biblia es inspirada por Dios, sino que Dios mismo protege las Escrituras. Y eso significa que es Dios quien determina o quien ha determinado cuáles deberían ser los libros del canon. Y ha usado a su iglesia, a sus hijos, para determinar qué libros debían ser parte del canon. ¿Por qué creemos esto? Porque Dios no puede estar ausente de su revelación. Porque Él no iba a permitir que se añadan libros que no son inspirados por Él. Se arruinaría todo. ¿Sí o no? Toda la revelación, chao. Escuchen, Dios tiene el control de la historia. ¿Sí o no? De todo lo que pasa. Y también de todo lo que pasa en su iglesia, en toda la historia. Por eso estamos seguros que el Señor fue el que formó el canon, lo definió, y no los hombres. Por esta razón, el canon está cerrado. Vayamos a Judas, capítulo 1, versículo 3. Bueno, es el único capítulo. Judas 3. Miren lo que dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué está haciendo aquí Judas? Está haciendo un llamado a los verdaderos cristianos. ¿Cuántos de esos hay aquí? Ni uno. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tienen que hacer?
luchen y defiendan las enseñanzas bíblicas. Amén. Y aquí contender no significa que nos vamos a agarrar a golpes o a puñetazos. Aquí contender significa debatir. O sea, sacar la Biblia y mostrar por las Escrituras. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? ¿Ah? Ardientemente. O sea, déjale nomás que digas lo que diga. Ay, total, pues él se perderá. Ya, esa iglesia también ¿qué te importa a vos? Además, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Eso será ardientemente? No. Ardientemente. Dios, aleluya. Tenemos que debatir. Tenemos que exponer, hermanos, a esos falsos predicadores, a esos falsos pastores, a esos falsos profetas que están engañando, que están mintiendo, que están abusando de la gente. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando Judas dice esta fe, hermanos, se está refiriendo a la doctrina que ya ha sido establecida, que es clara, estipulada, gloria a Dios, y que se predicaba ¿a quiénes? A los cristianos dentro de la iglesia. Y si son observadores, es esta fe, no otras cosas que no sean la fe. ¿Están entendiendo? Nosotros tenemos que contender ardientemente, debatir por la fe, no por otras cosas, hermanos. Es decir, para ellos era claro cuáles eran sus creencias. Y cualquier cosa que fuera diferente, sea anatema, como dijo Pablo. Si viene otra persona, otro pastor, otro reverendo, otro profeta, un ángel mismo del cielo con otra doctrina, ¿qué dice? Sea maldito, sea anatema. O Pablo dijo, cállense, no digan nada. ¿Quiénes son ustedes para no juzgar? ¿Quién no se equivoca? ¿Dijo así? No. Porque ellos ya tenían definido cuál era esa doctrina incambiable, inalterable, inamovible. Y la tenían que defender. Por eso cuando veían a otro que traía una doctrina diferente, le decían maldito, anatema. Por eso Judas, al igual que Pablo, está confirmando que la revelación está cerrada. Ya no hay nada más que esa fe. Ya no hay nuevas revelaciones. Mira lo que dice Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Mira lo que dice. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hermanos, el proceso para tener la palabra de Dios no fue fácil. Pero en ese proceso Dios ha estado dirigiendo, organizando. Y es algo que ya no podemos mover, ni añadir, ni quitar absolutamente nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque la revelación está cerrada. Y nadie puede añadir nuevas revelaciones. Por eso cuando ustedes escuchan al Señor me reveló que la salvación va a venir desde Bolivia, saca palos a ese hombre o a esa mujer que dice eso. Gloria a Dios. Escúchenme bien, Dios ya no está revelando nada. Porque si aceptamos que alguien dice Dios me reveló, entonces se tuviera que añadir un nuevo libro a la palabra de Dios. Y eso ya no se puede hacer. El último de los profetas, ¿quién fue? Juan. Ahí terminó todo. Gloria a Dios, aleluya. Ah, pastor, ¿y qué pasa si alguien encuentra la carta a la Odisea que se ha perdido? O si alguien encuentra segunda y tercera a los Corintios que se perdió.
¿Sabían eso, no? La segunda carta que nosotros conocemos en realidad es la cuarta epístola a los Corintios. La segunda y la tercera se perdieron. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, si alguien la encontraría, ¿la tenemos que incluir a la Biblia? No. Si se perdieron es porque en el plan de Dios era que no quería que estos libros sean parte de las Escrituras. Ay, ¿por qué, pastor? Porque Él no quiso, simplemente. Él es soberano. Y Él sabía qué libros iban a estar en el canon. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordené. Por eso, hermanos, los verdaderos cristianos no estamos de acuerdo con aquellos que le quitan fragmentos a la palabra de Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, gloria a Dios, aleluya, así de una forma personal, yo no estoy de acuerdo con los antinomianistas que dicen que los mandamientos del Antiguo Testamento ya no están vigentes. ¿Esto será verdad? ¿Cómo ya no van a estar vigentes, hermanos? Si son mandamientos éticos y morales. Ahora, los mandamientos ceremoniales o rituales o de ley sacramental, eso se cumplió en Cristo, ya lo sabemos. Pero los mandamientos morales, Cristo los ratificó. Es más, fue más la exigencia de Jesús. Porque, gloria a Dios, aleluya, la ley decía, no adulterarás. Pero ¿qué dice Jesús? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Pero los antinomianistas son felices quitando de la palabra de Dios. ¿Dónde dice en la Biblia que los mandamientos éticos y morales ya no están vigentes? ¿En qué capítulo, versículo dice eso? ¿Ah? Pero pastor, Pablo dice que ya superamos la ley. Pero, ¿qué significa esto? Que Cristo las cumplió en su sacrificio, es verdad. Pero eso no significa que Jesús haya abrogado las leyes éticas y morales, sino que Él las cumplió. Ahora, ¿eso significa que vamos a botar a la basura o que no leamos ni prediquemos el Antiguo Testamento porque eso es de la ley? ¿Ah? ¿Ya no sirve porque es de la ley? Escuchen, Pablo mismo dice que la ley nos lleva a Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo sabes que eres un adúltero? ¿Ah? ¿Cómo sabes que eres un pecador? ¿Ah? Porque la ley te lo dice. Y al verte pecador, ¿qué haces? Miras a Cristo. ¿Sí o no? Por eso Pablo dijo, la ley nos lleva a Cristo porque nos hace ver nuestra condición, la condición en la que estamos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, estos mandamientos nos llevan a Cristo, al igual que los otros. Y como es una ley moral, siempre, siempre, siempre nos seguirá llevando a Cristo. ¿Sí o no? Amén. ¿O Jesús descartó la ley moral? ¿Ah? ¿O ya no está en vigencia la ley moral? ¿Ah? Hermanos, si son lectores de la Biblia verán que en Efesios aparece el primer mandamiento con promesa. Y es el mismo que aparece en la ley, en el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Vuelvo a repetir. Los mandamientos éticos y morales del Antiguo Testamento son iguales a los del Nuevo Testamento. Porque Dios no tiene sombra de variación. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos.
Y así como no se puede quitar, tampoco se puede añadir. Es que Dios me mostró. El Señor me está dando una nueva revelación. Que ahora, si alguno de ustedes tiene un familiar que está en el infierno, Dios me está dando una revelación. Los podemos sacar de ahí. Así dijo un hereje del canal Enlace. Gloria a Dios. Nada de eso existe. Apocalipsis capítulo 28. La revelación está cesada. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Así dice el Señor: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Entonces, hermanos, escúchenme bien. Ya no hay ministerio de profetas, por favor. Así como los hubieron en el Antiguo Testamento, ya no hay. El último de ese tipo fue ¿quién? Juan el Bautista. Ahora ya no hay más profetas de ese calibre. No hay. Pero pastor, ¿y el don de profecía? Además ahí, gloria a Dios, vemos a Ágabo, que le profetizó a Pablo. Ahí vemos a las hijas de Felipe, que eran profetisas. Sí, pero ellos no eran pues profetas al nivel de Isaías, de Jeremías o de Juan el Bautista, por favor. Hermanos, ¿para qué es dado el don de profecía? Para edificación, consolación y exhortación. Eso es lo que hace el profeta el día de hoy, o el que tiene don de profecía, nada más. ¿Quiénes son los profetas en el Nuevo Testamento? Los que predicamos la palabra de Dios, porque estamos revelando lo que Dios dice. ¿Están entendiendo? No hay más, se cesó. Por eso ahora Dios nos habla únicamente por la palabra. Ya no buscan experiencias, pero lastimosamente hoy día, porque les han enseñado mal, han metido doctrinas extrañas dentro de las iglesias. Quiero ir donde el profeta tal, quiero que me revele. Y siempre está esa gente molestando. No tiene palabra de Dios para mí. No tiene palabra de Dios para mí, hermano. ¿Quieres palabra de Dios para tu vida? Lee la Biblia. Ahí está palabra de Dios para tu vida. No existen esos profetas. Esos son mentirosos, que lo único que quieren hacer es sacarte el dinero, dándote profecías falsas, que solamente te van a desviar de los caminos de Dios. Porque esos profetas solamente hablan de dinero, que vas a progresar, que te van a ascender en el trabajo, que tu negocio va a crecer. Pero esos son falsos profetas. Los verdaderos profetas estamos aquí detrás de los altares, porque estamos revelando la palabra de Dios. Esos son los profetas en el Nuevo Testamento. Y el don de profecía es para consolación, exhortación y edificación. Hermanos, ya no hay más revelación. La revelación está cerrada. Está aquí, en las Escrituras. Y no necesitamos más. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Espero que sí.